Hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. No hay nada más desconcertante que hablar de algo o de alguien sin conocerlo. Muchas personas emiten conceptos, opiniones, juicios, valoraciones acerca de una experiencia, de un sitio, o peor, de una persona sin conocerla. Muchos se basan solo en la apariencia, en lo que se imaginan, en lo que suponen, y eso es muy irresponsable. Es injusto juzgar a alguien, como se dice por ahí, no juzgues a un libro por su portada. Toca tomarse la molestia de hojear, así sea al menos una sinopsis del contenido de un material, de un escrito, de un libro, el poder conversar con una persona antes de hacer una valoración o simplemente definirla por el concepto que un tercero te da acerca de alguien. Bueno, pero si es así con las cosas y con las personas, es peor aún cuando encontramos personas que hablan ampliamente, argumentan ampliamente acerca de Dios. Y lo peor es que no le conocen. A lo largo de la historia se ha dicho tanto acerca de Dios, y lo más triste es que muy lejos de que lo que realmente es Dios, de quién es Él, de cómo es, qué le entristece, qué le alegra, qué le enoja, qué le indigna, qué es lo que más alegra su corazón. Jesús mismo tuvo que venir a la tierra y poder presentarnos a su Padre para hablar del reino de su Padre, de cómo es su Padre, qué es lo que realmente quiere nuestro Padre Dios. La palabra que más pronunció Jesús aquí en la tierra fue mi Padre, mi papá, el reino de mi Padre, porque el reino de mi Padre, porque mi Padre es como, y contó muchas parábolas, muchas historias acerca de su Padre, cómo es el carácter de su Padre. Y finalmente, pues lo máximo, lo más sublime es que, digamos que de la forma más explícita para poder hablar de su Padre Dios es presentarse a sí mismo como Él. Yo y el Padre, uno somos. Mi Padre y yo, uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dijo de muchas formas. Bueno, pero precisamente Jesús, en una oportunidad, estuvo reunido con sus discípulos y le preguntó a ellos. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 17, podemos encontrar que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué han escuchado ustedes acerca de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se rumora? ¿Qué escuchan ustedes en el ambiente, en el corrillo? ¿Qué se dice acerca de mí? Y los discípulos dijeron: bueno, yo he escuchado que las personas piensan que tú eres un gran profeta, que eres la encarnación misma de Elías, que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Jeremías. Bueno, se dicen muchas cosas acerca de ti, son opiniones variadas. ¿Ok? Pero vemos a Jesús que luego cierra un poco más el compás y les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ya han caminado conmigo un tiempo importante. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y súbitamente contesta Pedro, este discípulo impulsivo, este discípulo que es reactivo, que a veces habla primero y luego piensa. Cometía muchos errores, el Señor le tocó corregirlo mucho, pero había algo que con mucha claridad y certeza dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue una declaración de Pedro. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, no dejó que los otros respondieran, ni siquiera pensaran. Ante esa pregunta: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y él dijo: tú eres para mí el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta le encantó, le agradó mucho a Jesús. Le dijo: wow, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y para ello pues hubo una gran bendición. El Señor le da un voto de confianza extraordinario, porque Jesús
está dispuesto a confiarle a aquellos que tienen claro quién es Él. Porque una persona que conoce bien a Dios o que de alguna forma tiene claridad acerca de Dios, así sea un destello de Él, puede confiarle cosas de demasiada importancia y de gran responsabilidad. Una persona que conoce de Cristo tiene una fe mucho más robusta. Es una persona que cree mucho más en Dios porque sabe que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no nos abandona, que Dios no es inmutable, que Dios no cambia, que no echa para adelante y para atrás, que Dios es estable, es constante, es fiel. Muchas personas hablan, sobre todo en los tiempos en que Jesús caminó, los maestros de la ley, los fariseos, los grandes eruditos de las Escrituras, hablaban acerca de Él, el Padre Dios, pero no conocían a Dios. Vendían a un Dios enojado, a un Dios dictador, a un Dios juez que tenía listo su martillo para dictaminar la sentencia ante los culpables pecadores. Mostraban a un Dios rígido, un Dios que exigía complejas actividades desgastantes en lo ceremonial, en los rituales y en los sacrificios. Un Dios que es inaccesible prácticamente. Vendían a un Dios diferente a lo que Jesús vino a mostrar. Jesús, cuando uno lee el Evangelio, uno encuentra que Jesús es accesible, es carismático, se acerca a la gente, interactúa, es un hombre sencillo, es accesible, y que su más grande estrategia con respecto a la gente era la aceptación. Aceptaba a la gente tal cual como eran, y eso sí, cuando la gente iba a Jesús, una vez que tuvieron un encuentro personal con Jesús, nunca más fueron los mismos. Jesús nos acepta, nos deja acercarnos a Él y Él empieza a tratar nuestra vida y nuestra vida es transformada. Ese es el impactante y maravilloso efecto de un encuentro personal con Jesús. Y encontramos a un Jesús que reprende los vientos, que se conmueve con las enfermedades, con la tristeza de la gente. Vemos a un Jesús interesado en hacer bien a todos. Vemos a un Jesús sencillo, dispuesto a entrar en las casas de la gente, a sentarse a platicar con cualquier persona, a comer de lo que haya. Vemos a un Jesús dispuesto a darse por completo, inclusive su propia vida. Lo más interesante, queridos amigos, no es el conocimiento. Claro, el conocimiento es importante. Cuando una persona se ha instruido, se ha ocupado de estudiar, de prepararse, eso es importante, es loable y hay que valorarlo. El conocimiento y la experiencia es importante, pero claro que sí. Pero hay algo que es superior al conocimiento y es la revelación. Hay gente que conoce, ha oído hablar de Dios, sí, tiene referencias de Dios, pero realmente desconocen quién es Él porque nunca han tenido un encuentro con Él. No conocen a Dios, no conocen sus gustos, no conocen lo que es realmente el carácter de Dios. En una oportunidad dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 9. El Señor está hablando acerca de quién es Él. Les dice que Él les va a mostrar un camino y hay un discípulo en particular llamado Felipe que les dice: Señor, muéstranos el camino por donde vas para que te sigamos. Y el Señor dijo: yo soy el camino soy yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este discípulo una vez más pregunta o dice: Señor, muéstranos al Padre, por favor, y nos bastará. Y el Señor le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo has caminado conmigo y me preguntas que te muestre al Padre? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está delante de ti, pues yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no te ha quedado claro, Felipe? El Señor se muestra como lo que eres, nuestro Padre Dios encarnado en un ser que se convirtió en uno de nosotros para que pudiésemos entender lo complejo de Dios. Jesús vino a mostrarnos realmente cuán equivocados han estado los maestros de las enseñanzas de la religión organizada y de la tradición, y nos muestra de una forma tan sencilla y digerible quién es Dios. Es más accesible, más cercano, está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Él nos llama, dice: aún
hay tiempo de que puedan tener un encuentro conmigo. Vengan los trabajados, los cargados, vengan a mí. Yo les haré descansar, yo los sanaré, yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vengan a mí y disfrutarán de la vida eterna, aquella que pueden adquirir por la perfecta obra de mi Hijo Jesús. Es lo que nuestro Padre Dios nos dice, comenzando esta jornada, a todos aquellos que han dispuesto sus sentidos para oír esta meditación. Quiero agradecerte por este tiempo y quiero invitarte a que lo compartas con otras personas para que se interesen más a través de la lectura del Evangelio en conocer quién verdaderamente es Dios. Feliz jornada para todos. Y hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.